Estados Unidos. Los sobrevivientes del cataclismo transmitieron su conocimiento a sus hijos en forma de mitos y relatos. Esta es una posible explicación al misterio de por qué, cuando los europeos descubrieron América en los siglos XV y XVI, encontraron culturas y creencias sorprendentemente similares, a veces idénticas, a las del Viejo Mundo en Europa y el Medio Oriente. Ambos fueron influenciados por el conocimiento traído por los atlantes que escaparon, aunque también creo que otra razón está relacionada con la actividad extraterrestre en todo el planeta. Después de Atlántida, las expresiones extraterrestres de la conciencia de los guardianes de la prisión aún aterrizaban e interactuaban con la gente, contando a distintos pueblos la misma historia manipulada. Algunos atlantes escaparon navegando hacia el oeste, hacia las Américas. Otros fueron al este, hacia Europa y el norte de África. Es posible que la historia bíblica de Noé y el arca se relacione con este periodo, aunque también podría referirse a otra inundación ocurrida miles de años después. A lo largo de milenios, el conocimiento atlante y extraterrestre fue transmitido de generación en generación, perdiendo su claridad original en la repetición. Ese conocimiento también se convirtió en un vehículo de control, y fue modificado para servir a quienes tenían poder en cada época. Por eso aún encontramos elementos de ese saber en todas las religiones. El núcleo original se diluyó y se desvió en incontables direcciones, manifestándose como religiones como el cristianismo, el islam, el judaísmo, el paganismo, el hinduismo, etc. Todas conservaron ciertos temas del conocimiento, aunque muchas veces destruyeron su verdadero significado con dogmas, mitos y ficciones manipuladas. Irónicamente, el paganismo ha retenido mucho más del conocimiento original que religiones como el cristianismo, que lo condenan como maligno. Los guardianes de la prisión de la cuarta dimensión buscan impedir que sepamos quiénes somos, cómo hemos sido encarcelados y cómo podemos salir de la prisión. Confundirnos y dividirnos en facciones, religiones y lenguas fue parte de su estrategia. Si lees la historia de la Torre de Babel, puedes ver cómo esto se describe de manera simbólica. Al principio, la gente de todo el mundo tenía una sola lengua y usaba las mismas palabras. Mientras vagaban por el oriente, llegaron a una llanura en Babilonia y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros: «Vamos. Hagamos ladrillos y cocinémoslos bien». Así tuvieron ladrillos para construir y mortero para unirlos. Dijeron: «Ahora construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo, para hacernos un nombre y no ser esparcidos por toda la tierra». Entonces el Señor, extraterrestres, bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres habían construido, y dijo: «Ahora bien, todos son un solo pueblo y hablan una sola lengua. Esto es apenas el comienzo de lo que van a hacer. Pronto podrán lograr cualquier cosa que quieran. Descendamos y confundamos su lengua para que no se entiendan entre sí». Así el Señor los dispersó por toda la tierra, y dejaron de construir la ciudad. La ciudad fue llamada Babilonia, porque allí el Señor confundió la lengua de todos los pueblos, y desde allí los esparció por toda la tierra. Génesis, capítulo 11, versículos 1 al 9. El cristianismo ve a esas personas de manera muy negativa, cuando en realidad creo que fue al revés. Ellos estaban rebelándose contra el control. Después de Atlántida, comenzaron a surgir otras civilizaciones a partir de la reencarnación de la conciencia atlante. El conocimiento que transmitieron a través de las generaciones, junto con la intervención extraterrestre, fue tanto positivo como negativo. Una de esas civilizaciones fue la llamada Sumeria, en Mesopotamia, actual Irak, que se desarrolló a lo largo de los ríos Tigris y Éufrates. Se cree que Sumeria se originó alrededor del año 6000 a.C., aunque tales cifras deben considerarse solo como estimaciones. Esto más tarde se convertiría en parte del Imperio Babilónico, el cual influyó enormemente en las creencias del judaísmo, y a través de este, en el cristianismo, al igual que lo hizo la civilización egipcia. Puedes leer la historia detallada de todo esto en La rebelión de los robots. Un contacto que trabajó desde dentro en agencias gubernamentales y de seguridad del Reino Unido, me contó una historia relacionada tanto con Sumeria, como con los temas de una toma extraterrestre.
Dice que en la década de 1960, las agencias de inteligencia británicas produjeron un informe secreto sobre avistamientos extraterrestres. Esto implicó entrevistar a 1.800 personas en Europa y Escandinavia, que afirmaban haber visto un ovni, un extraterrestre o haber tenido contacto con seres de otro mundo. Al mismo tiempo, asegura se estaban recopilando encuestas similares en Estados Unidos, la Unión Soviética, Australia y Japón. Finalmente reunieron sus hallazgos y esto puso a disposición unas 62.000 entrevistas con personas de todo el mundo. En primer lugar, la gran mayoría de las historias relataban comunicaciones positivas y amorosas con extraterrestres de diversas razas. Esto es muy diferente a las historias de alienígenas malvados que vemos en los medios. En segundo lugar, alrededor del 75% de los entrevistados en todo el mundo, aparentemente contaron la misma historia básica. Dijeron que los extraterrestres, les explicaron cómo un planeta llamado Melchedek, había existido alguna vez en nuestro sistema solar, pero los melchedecanos, se obsesionaron con el mundo material y destruyeron su entorno. Al final, explotaron tantas armas nucleares durante pruebas y conflictos que el planeta se fragmentó y terminó explotando. Se decía que el cinturón de asteroides era parte de los restos de Melchedek. Según los relatos de los contactados en la encuesta, unos 5.000 miembros de la élite melchedecana, escaparon y aterrizaron en la Tierra en la región que hoy conocemos como Sumeria, actual Irak. La raza melchedecana, fue descrita como rubia y de ojos azules, la misma raza superior o aria que siglos más tarde sería exaltada por Adolf Hitler, en su ideología. Estos eran los dioses mencionados en las tablillas sumerias, según esta versión, y con el tiempo usaron su avanzado conocimiento de genética para crear una nueva raza de humanos en la Tierra, la raza blanca que vemos hoy. Esto fue simbolizado por la historia de Adán y Eva, y el hecho de prohibirles comer del árbol del conocimiento, era un símbolo del plan para mantener a las razas de la Tierra, en la ignorancia de quiénes eran realmente. En efecto, se creó una raza esclava, y esto ha continuado hasta el día de hoy. Los contactados dijeron que fueron los melchedecanos quienes llegaron a ser conocidos como los Elohim, en los textos bíblicos. Creo que esta fuerza de la cuarta dimensión es conocida por muchos nombres. Los pueblos originales de la Tierra eran los negros, rojos y otros pueblos nativos del mundo en África, las Américas, Asia y Australia, no la raza blanca, según lo que se les dijo a los contactados. Hubo dos corrientes de invasores melchedecanos. Aquellos que solo se cruzaban entre sí, manteniendo así la pureza genética de cabello rubio y ojos azules. Estos, dijeron los comunicadores extraterrestres, aún viven en la Tierra, aunque en su mayoría ocultos bajo tierra. Los otros se mezclaron con las razas terrestres recién creadas, pero aún así buscaron, y todavía lo hacen, mantener esa corriente genética lo más pura posible, cruzándose únicamente dentro de la familia, o dentro de un pequeño círculo de antecedentes genéticos similares. Se dijo que esta corriente genética constituye en gran medida las familias de los Illuminati, que han manipulado el curso de la historia humana desde la época de Sumeria. La manipulación ha guiado a este planeta por el mismo camino destructivo que experimentó Melchedek. Nuevamente, según la gran mayoría de los 62.000 entrevistados, también existen otras 5 razas extraterrestres, trabajando hoy en la Tierra para ayudar a la humanidad, a salir de la prisión mental y eliminar la manipulación melchedecana. Una de estas razas fue descrita como de unos 3,5 metros de altura, los gigantes de las leyendas antiguas, quizás. Tienen doble articulación en la cadera, frentes muy grandes, ojos azules, una pequeña abertura en el rostro en lugar de lo que llamaríamos boca, y pies enormes. Sea cual sea la interpretación, esto podría ser otra expresión de seres de la cuarta dimensión actuando en nuestra frecuencia. Es ciertamente cierto que Sumeria fue el origen de gran parte de lo que moldeó la cultura y la existencia humana. La creencia cristiana en un Hijo de Dios y un Cordero de Dios que muere para que nuestros pecados sean perdonados puede encontrarse en Sumeria, Babilonia y Egipto. La idea de un Cordero que muere para perdonar los pecados de la humanidad se origina en la creencia sumeria de que, si sacrificabas literalmente un cordero en el altar, se eliminaban los pecados de las personas involucradas.
Mientras escribía este libro, vi una foto en un periódico de un judío ortodoxo hoy en día, aún agitando un pollo alrededor de la cabeza de una niña, creyendo que el pollo absorbería sus pecados. Las historias de madres vírgenes que dan origen a figuras salvadoras abundan en todo el mundo antiguo, y también aparecen en las creencias de los pueblos nativos de Norteamérica, Sudamérica y Centroamérica. La historia bíblica del jardín del Edén se refleja en la mucho más antigua historia sumeria del jardín de Idinu, e incluso la idea del sábado puede encontrarse en el día de descanso sumerio, el Sabatu. Los judíos fueron mantenidos en cautiverio en Babilonia, y cuando fueron liberados por los persas, llevaron muchas de las historias y creencias babilónicas de regreso a Palestina. Estas terminaron en el Antiguo Testamento de la Biblia, y a través de este, en el Nuevo Testamento. Las religiones actuales son la repetición de antiguas creencias e historias simbólicas que han sido añadidas y distorsionadas bajo la guía de la conciencia de los guardianes de la prisión, hasta que el significado original se perdió bajo una avalancha de mito e invención. Muy a menudo, cuando investigas el origen de las historias fundacionales de las religiones, encuentras los mismos temas básicos con diferentes nombres para los supuestos héroes y villanos. Para la versión cristiana de Jesús, también están Bel, Sumeria, Dionisio, Grecia, Mitra, Persia y Roma, Osiris, Egipto, Quetzalcóatl, Centro y Sudamérica, Krishna, India, y así sucesivamente. De esta manera, el conocimiento espiritual del cual derivan originalmente todas las religiones ha sido, en gran medida, destruido en el ámbito público. Este proceso ha sido esencial para controlar a la raza humana. Se retira la información del espacio público y se transmite en secreto solo a quienes comparten las mismas ambiciones. La base de la manipulación del mundo siempre ha sido el control del conocimiento. Mientras las religiones utilizaban el miedo, la culpa y la imposición para vender a la gente una visión desesperadamente limitada de la vida y de sí mismos, se desarrolló una red secreta para transmitir un conocimiento mucho más avanzado a unos pocos privilegiados. Incluso dentro de esta prisión vibratoria, existe conocimiento que permanece oculto para la mayoría. No se compara con el conocimiento disponible fuera de la prisión, pero aún así está muy por delante de lo que a la humanidad en general se le ha permitido conocer. Si quieres manipular a las personas, es esencial que tengas un conocimiento que ellas no tengan. Una de las primeras reglas del control y la manipulación es: no dejes que tus víctimas sepan lo que tú sabes. A este entendimiento oculto y suprimido lo llamaré conocimiento esotérico. La definición de diccionario de esotérico es: de una doctrina filosófica destinada solo a los iniciados, no generalmente inteligible. Privado, confidencial. Lo resume perfectamente. Este conocimiento ha sido mantenido lejos de las masas por razones de manipulación y control. Por lo tanto, el conocimiento se ha convertido en algo verdaderamente privado y confidencial. Sin embargo, está ocurriendo un despertar global que hará que estos entendimientos estén disponibles para todos los que deseen escucharlos, y la conspiración para mantener a la humanidad en la oscuridad espiritual se derrumbará y caerá. De hecho, ya está sucediendo. Una parte clave de este proceso es revelar la naturaleza del engaño, y por qué se está llevando a cabo. El vehículo para mantener este conocimiento fuera del ámbito público, ha sido el sistema de iniciaciones utilizado por las antiguas escuelas de misterio, y la ahora inmensa red de sociedades secretas en todo el mundo, a la que llamo la hermandad. Cada nivel superior de iniciado, recibe más conocimiento que aquellos que están debajo. Esto establece una estructura piramidal, en la que los pocos que alcanzan los niveles más altos de iniciación saben muchísimo más que la gran mayoría que permanece más abajo en la escalera. Esto facilita que esos pocos manipulen al resto. El contenido de este conocimiento esotérico se relaciona con la comprensión de las leyes y el potencial de la creación, muy por encima de la ciencia que se nos permite ver en el ámbito público, y con el conocimiento de la psique humana, su naturaleza y cómo puede ser programada y controlada. El acaparamiento de tal conocimiento no siempre se hizo por razones negativas. Cuando el cristianismo impuso su dogma equivocado y manipulador en gran parte del mundo conocido, era suicida hablar públicamente de estas creencias espirituales alternativas.
No sorprende que fueran transmitidas en secreto o escondidas dentro de leyendas e historias simbólicas. Menos mal que fue así. Pero el conocimiento es neutral. Es el uso que se le da lo que lo convierte en negativo o positivo. El conocimiento espiritual puede ser usado y abusado, y lo mismo ocurre con el secreto inherente a las sociedades y escuelas de misterio, que especialmente en sus niveles más altos, conocen realidades espirituales negadas a la mayoría de las personas. De la misma manera que cada nivel superior de iniciado dentro de las sociedades secretas sabe más que los que están debajo, los guardianes de la prisión de la cuarta dimensión se aseguran de saber mucho más que incluso aquellos vehículos humanos en la cima de la pirámide global de manipulación. Hoy, en sus niveles más altos, esta red de sociedades secretas y el conocimiento que ha heredado están siendo utilizados, creo, casi enteramente con fines negativos, bajo la dirección de su núcleo controlador más elevado. La élite global, o simplemente la élite. Los miembros de esta élite son encarnaciones directas de los guardianes de la prisión de la cuarta dimensión, o bien tienen sus mentes controladas por ellos. El objetivo de la hermandad y de sus controladores interdimensionales, ha sido centralizar el poder en manos de unos pocos. Este proceso está muy avanzado y ocurre a escala global, gracias a la tecnología moderna. El plan de juego es conocido como la Gran Obra de las Edades, o el Nuevo Orden Mundial, y busca introducir un gobierno mundial al que todas las naciones serían colonias, un banco central, y una moneda mundial, un ejército mundial, y una población microchipeada, y conectada a una computadora global. Lo que sucede hoy es la culminación de una manipulación que se ha estado desarrollando durante miles de años. La idea de transmitir conocimiento a través de una serie de iniciaciones secretas se remonta al menos a Atlántida, probablemente mucho más atrás. Un tema común en la información canalizada es que existía una especie de templo en Atlántida, donde aquellos considerados dignos de confianza recibían conocimientos que la mayoría de la población no tenía. Cuando las civilizaciones posteriores a Atlántida comenzaron a surgir, ellas también continuaron con iniciaciones en distintos niveles de conocimiento. Entre estas organizaciones estaban las escuelas de misterio de Babilonia, Egipto y Grecia, que protegían su conocimiento con enorme secreto. La más mínima violación del juramento de secreto se castigaba con la muerte. De esta base surgió la inmensa red de sociedades secretas que existe hoy. Estas escuelas de misterio e iniciación fueron inspiradas por los elementos negativos de la cuarta dimensión y han sido supervisadas por ellos a través de la conciencia de los iniciados más altos, los adeptos, desde aquel tiempo. En su estudio Fragmentos de una fe olvidada, el profesor J.R. Smith dice: una tradición persistente en relación con todas las grandes instituciones de misterio era que sus diversos fundadores fueron los introductores de todas las artes de la civilización. Ellos mismos eran dioses o fueron instruidos por dioses, en resumen, eran hombres de un conocimiento mucho mayor que cualquiera que viniera después. Eran los maestros de las razas infantiles. Se dice que estos primeros maestros de la humanidad, que fundaron las instituciones de misterio, como el medio más eficiente de dar a la humanidad infantil, instrucciones en cosas superiores, eran almas pertenecientes a una humanidad más desarrollada que la nuestra. En los tiempos más remotos, según esta visión, los misterios eran llevados a cabo por aquellos que poseían un conocimiento de los poderes de la naturaleza, que era adquirido por una humanidad perfeccionada previa, no necesariamente nacida en la Tierra, y las maravillas que allí se mostraban eran tales que ninguna de nuestras humanidades podría haberlas producido por sí misma. Esta estructura de iniciación fue negativa desde el principio en sus ambiciones para la humanidad, o bien fue tomada más tarde por esa conciencia. Siento que la muy influyente hermandad egipcia ha estado dominada por la manipulación negativa al menos desde el final del reinado del faraón Akenatón, quien murió alrededor del año 1362 a.C. Él trasladó la corte egipcia a una nueva ciudad en el Egipto Medio, llamada El Amarna, y allí construyó un templo de la hermandad para las iniciaciones esotéricas. Cuando murió, sus sucesores devolvieron la corte real al norte, a Tebas, pero la hermandad permaneció en El Amarna y se separó del Estado. A lo largo de los siglos, surgieron otros vehículos para comunicar el conocimiento.
Algunos, como los cátaros en los siglos XII y XIII, fueron destruidos por la Iglesia Católica de la manera más horrenda, después de haber extendido su influencia sobre una amplia zona desde su base en el sur de Francia. Los caballeros del templo, caballeros templarios, que alcanzaron notoriedad aproximadamente al mismo tiempo que los cátaros, fueron tratados con igual severidad por la justicia papal. Pero los templarios se ocultaron y su influencia ha continuado hasta el presente, tanto por derecho propio como dentro de otras sociedades secretas, que al fin y al cabo, forman parte de la misma organización general. Este periodo de los cátaros y las cruzadas dio origen a muchas ramificaciones de la hermandad, que siguen influyendo significativamente en los acontecimientos. Sociedades secretas como los Caballeros Hospitalarios de San Juan, conocidos hoy como los Caballeros de Malta. Y esto no fue solo un fenómeno del mundo cristiano y judío. Se crearon sociedades secretas similares en todas las culturas, y la Gran Logia Árabe de la Hermandad en el Cairo, llegó a convertirse en una gran manipuladora de acontecimientos. El objetivo de esta estructura negativa de la hermandad es convencer a las masas de creer cualquier disparate, mientras los manipuladores se reservan para sí el conocimiento de la naturaleza de la vida y la creación, y cómo explotar el poder de la mente, los campos energéticos de la Tierra y la red energética global, la red de líneas de energía conocidas en diferentes culturas como líneas ley, meridianos y líneas de dragón. Pero incluso los iniciados privilegiados no conservaron la pureza de la información a lo largo de los siglos. Hasta el día de hoy, trabajan con una versión distorsionada del conocimiento, aunque todavía mucho más avanzada en su comprensión, de las leyes universales que cualquier cosa que se encuentre en las religiones y las ciencias oficiales, que se nos pide aceptar. El mayor malentendido de la hermandad negativa se relaciona con el poder del amor. La conciencia de los guardianes de la prisión, que controla las mentes de quienes manipulan la hermandad, no entiende el amor. Genera y se alimenta de energía negativa, y cuanto más pueda producir y fomentar que la humanidad produzca energía negativa, más poderosa se vuelve. Para esta conciencia, el amor es como el ajo para un vampiro, y sin amor, la energía sobre la cual existe toda la creación, el conocimiento siempre será mal utilizado. El conocimiento sin amor es el estado de ser que aún controla los niveles más altos de la red de la hermandad, a través de su élite global. Es el intelecto sin corazón.